¿Cómo vemos hoy en día la sociedad? ¿Cómo nos relacionamos unos con otros? Parece que los tiempos, mientras van aumentando, mientras aumenta la ciencia, la tecnología, también va aumentando la suspicacia entre unos y otros. Nosotros vemos que la palabra de Dios habla de un pueblo de Israel que tenía cierta forma de comportarse muy diferente a lo que es la sociedad de hoy en día. Cuando usted hace un trato con una persona, no es suficiente, y de hecho nosotros le recomendamos que no confíe solo en la palabra, porque hoy en día ya no hay respaldo de creer solo en palabras. Hay necesidad de firmar papeles, documentos con garantía, para asegurar el negocio, para asegurar el dinero que usted entrega, o de pronto la posesión que usted está vendiendo. Desde el más pequeño de los seres humanos hasta el más grande, mis hermanos, hoy en día hace mal uso de las palabras. Y cuando pensamos en la diferencia de nuestro sistema con el pueblo judío, nosotros vemos allí una diferencia bastante radical. Por ejemplo, el pueblo judío, nosotros sabemos que es un pueblo pequeño, pero es desarrollado. Es un pueblo que no pasa del porte de la provincia de Manabí, pero es un pueblo muy desarrollado. Ellos venden armas, ellos fabrican aviones, ellos fabrican helicópteros. Durante años nuestro país le compró a ellos. Cuando llegó el presidente que salió, él dejó de tener relación con los judíos, pero es un país muy desarrollado. Nuestro país, en cambio, está en ese sentido bastante atrasado. Aquí creo que todavía no se fabrican ni carros todavía, se ensamblan carros, pero no se puede decir que tenemos una fábrica de carros. También podríamos pensar que los trabajadores en Israel son muy... Los trabajadores les encanta el trabajo, les gusta innovar. Y ustedes pueden ver cómo la mayoría de áreas han tenido innovación en base a los judíos. Los que siembran, ellos han recibido mucha tecnología israelí para poder sembrar mejor. Y podríamos seguir hablando otros ejemplos más. Los judíos aman el trabajo. Usted puede ver la gente de nuestro medio, en cambio es como que odia el trabajo, ¿no? Todo el mundo el viernes está festejando, ya por fin es viernes. Y el lunes dice, qué pena que hoy es viernes. En cambio, el lunes están diciendo qué pena que hoy es lunes. El viernes festejan y el lunes están con pena, con desánimo, con todo eso. Y nosotros podemos ver entonces allí una gran diferencia. ¿Por qué quiero que veamos esta diferencia, mis hermanos? Porque la situación de ellos era diferente a la nuestra. Porque ellos entendían que la palabra de Dios dejaba ciertas directrices para dirigir su vida. Y hoy en día nosotros también debemos adaptar la palabra de Dios a nuestra vida. Abramos nuestra Biblia en 1 Timoteo 4, versículo 11 y 12. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso dice la palabra. Otra versión que encontré dice: ocúpate en transmitir y enseñar estos mandamientos. No le des ocasión a nadie de despreciarte por ser tan joven, sino por medio de tus palabras y de tu conducta, con amor, lealtad y pureza, preséntate como un ejemplo de cómo deben ser los creyentes. Miren, el apóstol Pablo le habla a Timoteo algunos de los consejos más importantes que todos nosotros como cristianos deberíamos también escuchar. Y allí vemos nosotros que dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Una de las dificultades que iba a atravesar Timoteo al presentarse al mundo como un embajador de Cristo, como un mensajero del Evangelio, era su juventud. No debemos pensar que Timoteo era un muchacho, mis hermanos, porque ya tenía 15 años cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta, 15 años de haber conocido a Pablo, y aparentemente lo conoció a los 22 o 23 años. Entonces, si tenía 15 años de haberse reunido con Pablo, más o menos la edad que se calcula de Timoteo para cuando Pablo le escribe esto era de entre 34 a 39 años.
Entonces no era un muchachito, no era un jovencito, no era un adolescente, era un hombre mayor. Pero claro, en el pueblo judío la idea era que una persona maduraba, ¿sabe a qué edad? A los 40 años. Un hombre recién estaba maduro cuando cumplía 40 años. Porque antes de los 40 ellos pensaban que el hombre podía hacer cualquier cosa propia de la juventud. Era muy inestable, de pronto estaba emocionalmente no preparado, pero ya cuando pasa los 40 años, recién ya había madurado. Entonces aquí nosotros vemos este consejo del apóstol Pablo para Timoteo, que nosotros debemos entender esa partecita, porque no es solo para jóvenes, sino también para toda persona que ha cumplido la edad de la adultez. Entonces Timoteo, aquí vemos nosotros que el apóstol Pablo le da una orden primero que él debe cumplir. Mire, dice, el primer versículo dice, esto manda y enseña. Cuando leímos esto en griego, ¿sabe qué apariencia da? Es la apariencia de una orden militar. Es como cuando un sargento o un cabo le está dando una orden. Esto tienes que hacerlo así. Entonces allí dice, esto manda, son palabras que usaría un militar, enérgicas, fuertes, directas. Entonces los dos verbos que aparecen aquí, le dice estas cosas, manda y enseña, presentan esas dos cuestiones interesantes. Mire, el verbo que para mandar en realidad implica la exhortación, la predicación o proclamación. O sea, ¿qué es lo que debía mandar Timoteo? Debía exhortar, predicar y proclamar. Pero ¿qué era lo que debía proclamar, mis hermanos? La palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Allí quiero que nosotros nos pongamos a pensar que nosotros como hijos de Dios, usted como un embajador de Dios también, usted tiene que entender que lo único que tiene que enseñar, lo único que tiene que por allí conversar es solo la palabra de Dios. Y la otra palabra, el otro término es enseña. La palabra en griego también tiene que ver con simplemente enseñar, pero lo mismo, la palabra de Dios. Entonces la frase indica que el contenido de las enseñanzas que iba a usar Timoteo para compartir con otros era la revelación divina, que ya está escrita en la Biblia, en la palabra de Dios. Nada de revelaciones extrañas o revelaciones nuevas, como hoy en día se dice, Dios me reveló, Dios me habló, Dios me dijo esto, y son cosas antibíblicas, son cosas a veces que no están en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo que debe proclamar las verdades con autoridad divina, con autoridad propia también, con la convicción que viene de Dios. Cuando a usted le toque enseñar, cuando a usted le toque compartir o conversar algún tema de la palabra de Dios, no tenga ningún problema en declarar la verdad de la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones de desenmascarar las mentiras que están detrás hoy en día de algunos que predican cosas falsas. Entonces por eso el apóstol Pablo le anima a Timoteo para que a pesar de su juventud, por supuesto juventud de ese tiempo, él cumpla con el ministerio de una manera segura y diligente. Y le indica que no deje que nadie le menosprecie o tenga menos debido al que lo consideraran demasiado joven. Probablemente en esa iglesia donde iba a enseñar Timoteo habían personas muy mayores, y en ese tiempo las personas mayores eran casi veneradas. Bueno, veneradas en el buen sentido de la palabra, no eran adoradas por si acaso, eran personas respetadas. Las palabras de las personas mayores eran consideradas, tenidas en alta estima. Entonces, en ese medio era que el apóstol lo deja a Timoteo, trabajando con personas que no eran jovencitos, que de pronto se sentían con más autoridad que él por la edad. Y es posible que Pablo tenga muy bien en claro la edad de Timoteo y también los líderes con quienes iba a enfrentar. Ahora, ¿cuáles eran los problemas, mis hermanos, que enfrentaría Timoteo? ¿Qué situaciones específicas debía poner en orden ese hijo de Dios en medio de la iglesia, en medio de un pueblo, si quería ser un buen ejemplo de la gente? Las diversas situaciones que el apóstol Pablo toma en este versículo, 1 Timoteo 4, 11 y 12, son las mismas que vivimos hoy en día, mis hermanos. Y claro, no vamos a poder ver cada una de esas indicaciones que el apóstol Pablo le da,
Pero aquí vemos nosotros algunas cosas interesantes que vamos hoy día a meditar. Nosotros debemos, mis hermanos, entender que los mismos problemas que se enfrentaría Timoteo, usted y yo los vamos a enfrentar. Y por eso el apóstol Pablo empieza diciéndole, mire lo que dice, si no sé ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué dice? En primer lugar, en palabra. Mis hermanos, hoy en día, las personas difícilmente le dan importancia o se ponen a meditar en todo lo que dicen, difícilmente. Ese es el gran problema, yo creo que de la sociedad actual. La gente dice lo que se le ocurre y a veces dice cosas incoherentes, a veces habla cosas que no debe decirlas. Claro, hay un pasaje de la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Pero los judíos, mis hermanos, ellos creían en el peso de las palabras, no creían en que la palabra tiene poder, como hoy en día se enseña, porque hoy en día en las iglesias también se enseña que si usted decreta, declara, profetiza, usted ya va a recibir lo que habla, y no es así. Pero las palabras, mis hermanos, sí tienen cierto peso. Las palabras que expresamos, en cierto sentido, son la expresión no solo de lo que hablamos con la boca, de nuestra lengua, sino también tiene que ver con la expresión del pensamiento y del corazón humano. Cuando usted habla, usted está dejando en claro, está dejando ver cómo es su pensamiento y cómo es su corazón. ¿Qué es lo que tiene acá y qué es lo que tiene también acá? Jesús lo dijo de otra manera, en Mateo 12:34, les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y mire, y aquí revela realmente lo que sale de los corazones de muchas ocasiones. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el versículo 35 de Mateo 12 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, mire lo que dice el versículo 36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta cuando el día del juicio. ¿De cuántas palabras, mis hermanos, vamos a dar cuenta? De todas, toda palabra ociosa, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras, mis hermanos, que expresamos afectan positiva o negativamente nuestra vida y también positiva o negativamente la vida de quienes nos rodean. Positivamente, ¿por qué? Porque usted de pronto puede ayudarle a una persona a salir adelante, puede ayudarle a crecer, puede ayudarle a cambiar ciertas actitudes, de pronto ciertas costumbres, cierta forma de vivir. Si usted, por ejemplo, una mujer casada, yo digo siempre esto, una mujer casada puede hacer que su marido haga todo lo que ella quiera. ¿Cuándo? Cuando lo trata con amor y se muestra sumisa al marido. Entonces, en lugar de decirle, te toca botar la basura porque tú tienes fuerza, ¿qué le debería decir la mujer? Debería decirle, mi amor, mire que esa basura después nos va a apestar. Entonces, dándole una insinuación, pero no dándole una orden. ¿Saben lo que más odian los hombres casados? ¿Sí saben lo que es? ¿Qué es lo que más odiamos los hombres casados? Que nuestras mujeres nos den órdenes. De hecho, cuando mi esposa me da órdenes, yo no hago nada de lo que ella. Pero es diferente cuando ella dice las cosas con amor. Hasta uno se siente culpable, o sea, de no haberlo hecho antes. Y a lo mejor uno aprende poco a poco a hacer las cosas de una manera. Y lo mismo, si usted a su hijo todos los días le dice, eres un tonto, su hijo va a actuar siempre como eso, como tonto. Si usted le dice, tú no sirves para nada, su hijo va a manejarse en ese ambiente que usted lo está formando. Yo creo que nos afecta de una manera positiva cuando lo ven por allá los tiempos, le dice, te has engordado, ¿no es cierto?
¿Cómo se siente usted? Bueno, a mí realmente no me afecta mucho que me digan te has engordado. Tampoco me afecta que me digan qué flaco que está, porque no, hay personas que no tenemos mucho, no le hacemos mucho caso a lo que nos digan, a las palabras, no nos afectan. Pero si usted le dice a una mujer, ¿cómo se ha engordado?, esa mujer se va a sentir por los suelos. Bueno, muchas mujeres, tal vez haya mujeres también que tienen un carácter fuerte que no les afecta. O si me encuentra un amigo a los años, le dice, qué viejo que estás. Imagínense. Pero claro, no significa que usted va a decir mentiras, pero tampoco diga verdades, que son muy crueles a veces. Entonces, a menos que le pregunte, le diga, dime cómo me ves más viejo, me ves más gordo, me ves más flaco, allí sí, no mienta tampoco, porque a veces hay gente mentirosa. Y yo veo que en muchos hogares también hay personas que, queriendo ayudar a sus familiares, caen en el otro pecado, que es la mentira. Y nosotros conocimos una mujer que a su hija le decía que era la más hermosa del mundo y que tenía el cuerpo más perfecto del mundo, y la hija se creía eso, y eso es una tremenda mentira, porque para ella, para una madre, para todos los padres y para todas las madres, su hijo es el más lindo, pero para él, tal vez para otros no. Entonces uno tiene que entender claramente eso. No va a imponer esa idea de que es la más linda, de que es el más lindo, simplemente porque usted cree. Para usted lo es, pero tal vez para otros no. Entonces, mis hermanos, al hablar, nosotros debemos entender que podemos afectar positiva o negativamente. Y cuando hablamos negativamente, podemos ser afectados negativamente cuando alguien llega y nos cuenta una cosa negativa, nos cuenta una cosa mala, o nos cuenta un chisme, nos cuenta de pronto algo que le afectó a él, o algo que le afectó a ella, y usted se contamina con eso. Hay personas que son expertas usted está rebosante de alegría, sale de la iglesia o está en la calle trabajando y viene alguien y le contamina, le llena el corazón de amargura, de enojo, de resentimiento. Y la palabra de Dios advierte contra eso. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es común ver en el mundo de los hombres borrachos, cómo estos hombres borrachos se siguen emborrachando. ¿Por qué? Porque sus amigos son borrachos, y como quieren ellos seguir tomando licor gratis, entonces le animan al otro a tomar. De algunas formas lo manipulan para que tome. Entonces no podemos nosotros, mis hermanos, usar palabras en doble sentido. Dentro de la iglesia usted no debe usar palabras en doble sentido. Todavía hay cristianos que a veces hacen chistes en doble sentido. Y mis hermanos, eso afecta negativamente. No puede usted contar chistes colorados, porque eso afecta negativamente. No puede usted usar groserías populares. Hay palabras que salen a veces de las novelas, en las películas, y la gente las comienza a repetir como que fuera algo correcto. No se puede hablar cosas vanas, mis hermanos, sin que tenga efecto sobre nuestra vida o sobre la vida de alguien. El apóstol Juan, cuando aconseja sobre esto, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Usted como cristiano tiene que tener una forma de hablar de tal manera que la persona, cuando lo escuche hablar a usted, se sienta de pronto avergonzada de decir las palabras que dice, o quiera cambiar en su forma de vivir y de comportarse. Lo que confesamos, mis hermanos, hoy determina nuestra vida mañana también. Si usted confiesa cosas negativas, si usted está confesando cosas malas para su vida, para su familia, eso va a determinar cómo se va a sentir mañana. Recuerden que no pensamos nosotros que la confesión positiva es solamente decir que le va a ir bien, va a tener dinero, trabajo, empresas. No, yo pienso que la confesión positiva es decir cosas de la palabra de Dios. De las palabras, mis hermanos, que expresamos nosotros deben ser constructivas. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia,
sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mire cómo dice, la palabra debe ser siempre con gracia. Y Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Alguien dijo, mis hermanos, que en nuestro idioma español dicen que tenemos cerca de 400,000 palabras en nuestro idioma. Entonces la persona que tiene que recurrir a palabras groseras, ásperas, significa que es una persona pobre de vocabulario. Imagínense teniendo tantas palabras. Podemos usar muchas palabras para ayudar, para bendecir, para animar. El lenguaje es el medio de comunicación entre los hombres, pero también, mis hermanos, revela lo que hay en el corazón del ser humano. Por tanto, si solo el hecho de usted ser cristiano no le ayuda a conseguir el respeto de los demás, la vida limpia, sus palabras limpias van a hacerle ganar ese respeto. Para los judíos, mis hermanos, no era hablar por hablar sin ningún sentido. Sabían ellos que lo que salía de sus labios podía afectar, como ya lo dijimos, positiva o negativamente a una persona o a un pueblo. Yo creo que aquellos padres que han tratado bien a sus hijos, que no les han dicho tonto, bruto y esas palabras normales que han usado muchos de los padres, han podido ver cómo sus hijos han superado, cómo sus hijos han sido bendecidos, porque los han animado a superarse. Yo les comenté hace algún tiempo atrás, creo que en mi casa, mi papi, a uno de mis hermanos le decía científico, era chiquito, y le decía científico simplemente porque un día tenía un carrito de esos de control remoto y lo desbarató, y no lo pudo volver a armar. Entonces, como vio ese deseo de investigar, de ver qué hay dentro, y hacía ciertas travesuras así en ese sentido, mi papi le comenzó a decir científico. ¿Y sabe qué? Ese hermano que yo tengo es el que más ha estudiado de nosotros. Yo pienso que fue influido positivamente en la infancia. Se graduó de ingeniero comercial, después estudió un diplomado y ha estudiado 2 maestrías. Es una persona que se ha preparado bastante, porque yo me imagino que fue motivado desde niño a conseguir eso. Pero si le hubiesen dicho tonto o bruto, probablemente no hubiese sido animado a estudiar lo que él ha estudiado. Entonces la palabra de Dios dice que nuestros dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón deben ser gratos delante de Dios. Usted lee eso en el Salmo 19:14. El judío, mis hermanos, creía en el poder de las palabras. Sabían que lo dicho podía influir para bendición o para maldición. Debemos ser conscientes de lo que hablamos, mis hermanos. Debemos medir las palabras que decimos. A veces en un momento de calor, de ira, de enojo, podemos decir cualquier palabra, y esas palabras pueden destruir a la otra persona. Recuerden que las mujeres, nosotros los que somos casados, son más afectadas por una palabra que por un golpe. Yo he escuchado muchas mujeres que dicen, hubiese preferido que mi esposo me dé un golpe antes que me diga lo que me dijo. Entonces la palabra de Dios dice, yo les digo que el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. ¿Qué podríamos decir que son palabras ociosas? Todas esas palabras que no sirven para nada, sino son basura, que no ayudan, no edifican, no estimulan, sino más bien destruyen. Porque, mis hermanos, hay algunas personas que creen que Dios les ha traído a la iglesia, a veces pensando en la iglesia para venir, observar y criticar. Hay personas que inclusive piensan que solamente están en la iglesia para reclamar derechos, y cuando se les pide a veces colaboración, nunca están ayudando, sino siempre solamente criticando. Mis hermanos, debemos entender que no hay excusa o razón para decirle palabras hirientes, para decirle palabras groseras a nadie. Nuestras palabras deben ser aceptables primeramente delante de Dios. El Salmo 19:14 que ya mencioné decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
todo lo que sale de nuestros labios debe ser aceptable a Dios. Solamente, mis hermanos, en esas situaciones, cuando queremos agradar a Dios, allí es que las personas también nos agradan. Si usted quiere agradar a Dios, usted no va a tener problemas con las personas, porque usted quiere agradar a Dios, entonces va a hablar bien con las personas, porque se elimina la crítica, elimina el juicio y comienza más bien a practicar amor y ayuda para el prójimo. Entonces, teniendo presente que somos humanos y que como seres humanos erramos, nosotros debemos cuidar nuestro vocabulario. Las palabras, mis hermanos, son un indicador de lo que hay en el corazón. Usted quiere conocer que haya en una persona, hable con esa persona un tiempo, hable una hora, hable un tiempo, y va a darse cuenta qué hay en esa persona. Porque las palabras, lo que sacamos, es un indicador de lo que hay en el corazón. Mateo 12:34 decía: ¿cómo podréis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Y dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hace años atrás, ahora ya no lo hacen los médicos, pero había médicos que le hacían sacar la lengua al paciente para ver cómo estaba su salud. Imagino que nosotros, los que ya pasamos de 45, 50 años, todavía vimos en algún momento eso. Yo no sé si hay médicos que todavía hagan eso, pero decía un comentarista, así como el médico examina la lengua de su paciente para llegar a un diagnóstico de la enfermedad, decían que ellos a través de la lengua veían ciertos problemas de pronto del hígado. Así Santiago pone a prueba la salud espiritual de las personas a través de la conversación. Santiago, mis hermanos, estaría de acuerdo con un dicho que alguien en alguna vez lo mencionó: cuidado con la lengua, decía. Es un lugar muy húmedo, donde hay peligro de resbalar. Y Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos de muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar el cuerpo entero. Mis hermanos, hay una relación así muy estrecha entre lo que usted hace con su lengua y lo que usted hace con su cuerpo. Si usted no mide su lengua, significa que tampoco puede controlar el cuerpo. Eso dice Santiago. Y Santiago continúa mostrando que nuestras conversaciones demuestran lo que somos. El que puede controlar su lengua, dice Santiago, debe ser capaz también de controlar otras áreas en su vida. Podemos reconocer entonces claramente la condición espiritual de las personas en base a lo que esas personas pronuncian con sus palabras. Y frente a esto, mis hermanos, hay ciertas palabras que tienen cierto contenido moral y espiritual. Y hay ciertas cosas que a veces se dicen, generalmente dentro de la iglesia, y que nosotros entendemos que no debemos decirlo. Por ejemplo, se ha hablado mucho de las maldiciones, y se dice que antes maldecían a las personas, los padres les decían maldito, pero nosotros sabemos que criticar, marcar los errores, de pronto calumniar, dar falso testimonio, mentir, lisonjear, murmurar, juzgar, chismear, criticar malignamente, todo eso es maldecir, por si acaso. Si usted hace o si usted escucha que alguien hace cualquiera de esos, ¿qué está haciendo con las personas? Está maldiciendo. Entonces les repito algunas de las palabras: criticar, dar falso testimonio, mentir, lisonjear. ¿Sí saben lo que es la lisonja, no es cierto? Decirle a una persona cosas lindas, cosas bonitas para sacar provecho de esa persona. Entonces los lisonjeros son ese tipo de personas que cuando están de cerca le dicen: qué linda hermana, qué lindo su vestido y todo lo demás. Y cuando está lejos con otra persona dice: ha venido vestida como payaso. Entonces eso es una lisonja. Le dice cosas de frente bonitas, pero por la espalda dice otras cosas. Y a veces le dice cosas bonitas simplemente con el afán de conseguir un beneficio personal a veces. Entonces el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:17 dice: si invocáis como Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
En ese pasaje, mis hermanos, vemos que nosotros heredamos una mala manera de vivir. Muchos de nosotros también heredamos los chismes, los cuentos, las mentiras. Hay familias que se dedican a ver la vida ajena. Y hay familias que tienen temor hasta de salir de la casa. Hay personas que tienen temor de la casa por lo que dirá la gente. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos son habladores de la gente. Entonces hay personas que en su familia pasan hablando mal de los vecinos, de los jefes, de todo el mundo. Y por eso no quieren salir de la casa porque piensan que todo el mundo va a hablar mal de ellos. Y a veces la gente ni se preocupa de ellos. De hablar mal, mis hermanos, es un pecado. La Biblia dice, te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Proverbios 6:2. La persona puede enredarse con sus palabras y quedar atrapado con los dichos de su boca. Ahora, hay ciertas palabras, mis hermanos, que a veces los esposos, esposas, padres y tal vez hermanos usan o dicen que yo veo que siempre son costumbres de personas no deseables para nosotros, los brujos. Los brujos saben armar palabras para hacer daño. Entonces ellos le mandan un maleficio, unas palabras para que dicen que le va a ir mal. Y miren, solo le dicen esas palabritas así, no le mandan palabras raras o secretas. Simplemente dicen que le van a ir mal. Y los que creen en la brujería les comienza a ir mal. Dicen que les va a caer una enfermedad armando esas palabras, y los que creen en la brujería también les cae una enfermedad. Y a veces en los hogares, cuando nosotros hablamos mal de pronto de nuestros familiares, del esposo, de la esposa, de los hijos, allí estamos haciendo lo mismo que los brujos hacen. Por ejemplo, si usted a su hijo le dice, todo lo que haces te va a salir mal, eso es una palabra que usaría un brujo. Entonces un brujo dice cosas adelantándose para que la persona se sugestione en eso y le vaya mal. Entonces eso que tú nunca te sale nada bien, por ejemplo, hay muchas esposas que al esposo le dicen, nunca, lo que haces nunca te sale bien, o no te va a salir bien. Palabras, mis hermanos, que nosotros no debemos usar en nuestro contexto, con nuestras familias, porque estamos maldiciendo a las personas. Si usted le dice palabras negativas a su familia, a cualquier persona, tiene que tener la seguridad de que esa persona va a ser afectada por esas palabras. Maldecir, mis hermanos, es juzgar a otros viendo sus diferencias y debilidades sin tomar en cuenta nuestros propios pecados y errores, creyéndonos superiores a ellos. Dice Mateo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver, qué dice, la viga que está en tu propio ojo? Y el versículo 4 dice, ¿cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la paja de tu ojo, y aquí la viga está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Los impíos, mis hermanos, son quienes están llenos de maldición. Dice la palabra de Dios en Romanos 3, que todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. Y el versículo 13 de Romanos 3 dice, sepulcro abierto es su garganta. No sé si usted alguna vez se ha acercado a un sepulcro. A mí sí me tocó acercarme muchas veces a sepulcros, no porque he tenido muchos muertos, sino porque mi papi trabajaba con un panteonero. Mi papi fundía cosas de bronce, y muchas veces nos tocó entregarle esas cosas de bronce al panteonero en el cementerio. Y el panteonero, así se llama, panteonero, el panteonero justo estaba sacando un muerto, y nos tocó ver, o estaba enterrando un muerto. Y a mí me tocó ver muchas veces esa imagen fea de un ser que una vez fue querido, que fue estimado, pero allí están un poco de gusanos moviéndose, y un olor que uno no quiere tenerlo cerca. Y así dice la palabra de Dios, que es la garganta de quienes,
de quienes hablan cosas malas, de quienes dicen palabras hirientes, de quienes dicen palabras ofensivas, de quienes engañan. Dice, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Recuerde que la maldición es decir mal, hablar mal de otros. Si usted habla mal de otros, está mal diciendo. La evidencia más clara, mis hermanos, de que una persona ha nacido de nuevo es que sus palabras han cambiado, sus costumbres han cambiado. Y al contrario de esto, nosotros vemos que la palabra de Dios nos llama a bendecir. Dice, bendigan y no maldigan, dice la palabra de Dios. Dios hizo, mis hermanos, dice la palabra de Dios, Dios hizo todo solamente con la palabra. Usted puede ver en Génesis 1, en Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra activa de Dios. Dios creó el mundo, mis hermanos, solo por la palabra. Dios. Nosotros no podemos crear nada solo por hablar, por si acaso, como hoy en día lo enseñan muchos. Y lo que hacen, como los judíos saben que Dios con solo la palabra creó al mundo, ellos saben que sus palabras son tienen mucho poder en sus hijos. Y los judíos, cuando crían a sus hijos, ellos no les amenazan, no les gritan, no les dicen palabras groseras, ellos más bien les dicen palabras que los edifiquen. Yo conocí a un judío hace tiempos atrás, y tenía un niño chiquito, y ese niño, como cualquier niño normal, lloraba. Y en lugar de actuar como cualquier otro padre, enojado, resentido, o de pronto bravo, darle a la mamá, él mismo lo agarraba, lo ponía en sus brazos y comenzaba a hablarle palabra de Dios. Le decía, tú eres una creación de Dios. Le decía, tú eres un príncipe de Dios. Dios te va a bendecir. Y el niño parece, bueno, yo estoy seguro que, no digo parece, pero estoy seguro que entendía. El niño comenzaba a escuchar esas palabras y veía las facciones del rostro del papá. En lugar de asustarse, en lugar de llorar más, comenzaba a sonreírse. Entonces uno dice, está entendiendo. Y lo que está haciendo es aceptando esas palabras de bendición. Mis hermanos, las palabras pueden bendecir a las personas, pueden inclusive aliviar la conducta, el carácter de un niño. Ellos no les dicen palabras groseras, más bien los edifican. Dice la palabra de Dios que Cristo se hizo maldición para romper toda maldición. La palabra de Dios muestra que Cristo murió en la cruz del madero. Y muchas personas entonces piensan hoy en día que cuando les insultan, ellos también deben insultar. Dicen, no, es que yo tengo orgullo propio. Entonces si me dicen tonto, yo le digo bestia, ¿no es cierto? Y hay gente que piensa que si no contesta de la misma manera, entonces nos van a ver como tontos y nos van a ver la cara de tontos. Pero mis hermanos, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Y podemos ver que Jesús nunca contestó de acuerdo a cómo a él lo trataban. Entonces Jesús sí parece un tonto en la Biblia, porque él nunca respondió de la manera como a él lo atacaron. Nunca se defendió cuando a él lo golpearon, cuando a él lo acusaron. Y alguien decía, entonces, viendo este concepto de Jesús, el camino de Dios es para quienes, para tontos, para gente que no quiere ganar, sino más bien quiere demostrar que es un verdadero cristiano. El apóstol Pablo, mis hermanos, aconseja que su hablar y su actuar deben ser congruentes. Su conversación, sus costumbres deben ser ejemplares. No puede haber peor maestro y menos un hijo de Dios con credibilidad que aquel que dice una cosa y se contradice con sus acciones. Hay un caso típico que dice, tus hechos hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que tú dices. Por eso es sumamente importante, mis hermanos, que nosotros tengamos congruencia entre nuestra palabra y la conducta. El apóstol Juan en su primera carta escribió, el que quiera llamarse cristiano debe andar como él anduvo. Es decir, un discípulo de Cristo se conoce por su hablar, por su conversación, por sus palabras. Y Jesús mismo dijo, la intensidad del amor que se tengan será una prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Decida entonces usted hoy usar sus palabras para bendecir a su familia, para bendecir a su esposa,
para bendecir a sus hijos, a sus hermanos en la carne, pero también a sus hermanos en la fe. No comience a hablar mentiras, no comience a hablar lisonjas, pero comience a bendecir. Y en lugar de ver los errores, en lugar de ver las deficiencias, en lugar de ver los problemas que tiene el otro, comencemos a ver las cosas buenas que tienen y comencemos a resaltar esas cosas buenas. Dejemos a un lado lo malo, para no caer en estar siempre maldiciendo, sino para que nuestras palabras sean de bendición siempre. Vamos a orar, mis hermanos. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, oremos al Señor. Bendito Dios, te agradecemos en esta noche por tu bondad, por tu palabra, Señor, que nos muestra especialmente sobre este tema muy importante de cómo debemos usar nuestras palabras. Señor, ayúdanos a hablar con nuestra boca palabras que edifiquen, palabras que animen, que consuelen, que fortalezcan. Ayúdanos, Señor, a ayudar también a sanar heridas, a sanar corazones. Ayúdanos, Padre, a que podamos usar nuestras palabras para bendecir, no para maldecir. Que en todo momento podamos hablar con nuestras palabras los dichos agradables delante de ti, Señor. Que en nuestro corazón tengamos, es lo que dice el Salmo, Señor, que nuestra meditación sea agradable delante de ti, para poder hablar palabras de bendición. Que dejemos a un lado esa costumbre de pronto errada, equivocada, Señor, de mirar lo malo, de mirar los errores, de atacar esos errores y de poner por delante, Señor, las cosas malas que la gente hace. Y comencemos a ver lo bueno, Señor, que son las actitudes, los talentos, los dones, las capacidades que tienen nuestros familiares, que tienen para los que son casados sus esposas, sus hijos, sus hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser de bendición en todo momento, que podamos agradarte en todo momento con nuestras palabras y podamos bendecir tu nombre, Señor, podamos ser verdaderos hijos tuyos donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos.